Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo del entretenimiento y descubrir todas las novedades que tenemos para ti. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado haciendo temblar las redes sociales y que tiene a todos hablando: la *** revancha épica entre Halil Ibrahim y Sıla Türkoğlu, el enfrentamiento que sacude todo, ***, sí. Han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y que ahora parecen estar en una batalla campal, una que promete ser tan dramática como las historias que nos han cautivado. ¿Qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores? ¿Se trata de una rivalidad profesional, de malentendidos, o simplemente de la intensidad de sus personajes que se ha extrapolado a la vida real? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio, analizar las posibles causas y, por supuesto, compartir todas las reacciones y especulaciones que están inundando Internet. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botoncito rojo de *** suscribirse *** y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y se unirán a esta increíble comunidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La premisa de este enfrentamiento, que ha sido bautizado como revancha épica, surge a raíz de una serie de eventos y comentarios que han generado un gran revuelo. Por un lado, tenemos a Halil Ibrahim, un actor que ha ganado una popularidad inmensa, especialmente por su carismático papel en producciones que han conquistado corazones. Por otro lado, Sıla Türkoğlu, una actriz que se ha consolidado como una estrella emergente, brillando con luz propia en proyectos de gran alcance. La chispa inicial, o al menos lo que la prensa y los fans han interpretado como tal, parece provenir de una comparación directa entre sus trayectorias, quizás por coincidencia de proyectos o por una competencia percibida en el mercado. Se ha especulado mucho sobre si esta revancha es algo real y tangible, o si es más bien una construcción mediática, alimentada por el interés del público en generar narrativas de rivalidad entre figuras tan prominentes. Uno de los puntos clave que ha alimentado esta historia es la naturaleza misma de las redes sociales y la forma en que los fans interactúan con sus ídolos. A menudo un simple comentario, un me gusta o un comentario dejado en una publicación puede ser amplificado y analizado hasta el extremo, creando percepciones que no siempre reflejan la realidad. En este caso se ha observado que tanto Halil Ibrahim como Sıla Türkoğlu tienen bases de fans muy apasionadas y leales, y es natural que estas bases busquen cualquier indicio de interacción o tensión entre sus actores favoritos. Hemos visto discusiones acaloradas en foros, comentarios llenos de especulaciones en las redes sociales y hasta la creación de memes y vídeos que intentan recrear o exagerar esta supuesta rivalidad. Detengámonos un momento a considerar las posibles motivaciones detrás de este enfrentamiento. En el mundo de la actuación, la competencia es una realidad. Siempre hay nuevos talentos surgiendo, y los roles más codiciados pueden ser objeto de deseo para muchos. ¿Podría ser que haya existido una competencia real por algún papel específico? ¿O quizás una diferencia de opinión profesional que se ha magnificado con el tiempo? Es importante recordar que aunque veamos a estos actores en roles públicos, sus vidas personales y profesionales son complejas y a menudo guardan detalles que no llegan a la luz pública. Otra faceta a analizar es la percepción del público. A veces la audiencia tiende a proyectar sus propios deseos y expectativas en las celebridades. La idea de una rivalidad entre dos talentos tan aclamados puede ser inherentemente dramática y, por lo tanto, atractiva para quienes disfrutan del entretenimiento con un toque de conflicto. Los productores y medios de comunicación, conscientes de este interés, pueden, de manera consciente o inconsciente, avivar estas llamas para generar mayor engagement y visibilidad. Pensemos en cómo las comparaciones entre artistas son moneda corriente en la industria musical, cinematográfica y televisiva. Nos hemos topado con comentarios y publicaciones que sugieren que esta revancha podría estar relacionada con el éxito de ciertos proyectos en los que han participado o en los que podrían haber estado involucrados. Por ejemplo, si ambos actores compitieron por un papel principal en una serie de gran presupuesto, y uno de ellos lo obtuvo, esto podría haber generado una cierta fricción, aunque sea de manera sutil. O quizás si una de sus producciones ha tenido un éxito rotundo en audiencia y premios, y la del otro también, esto puede llevar a comparaciones inevitables y, por ende, a la percepción de una competencia.
Los fans han estado analizando cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales buscando pistas. Han habido momentos en los que supuestamente uno de ellos ha hecho un comentario que podría interpretarse como una pulla al otro, o en los que han evitado hablar sobre el otro en entrevistas. Por supuesto, estas interpretaciones a menudo dependen de la subjetividad del observador y de las expectativas preexistentes. Es como si la audiencia estuviera jugando al detective, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que quizás ni siquiera existe en la forma en que lo imaginan. ¿Y qué hay de las afirmaciones directas? ¿Han habido declaraciones oficiales de Halil İbrahim o Esla Turkoglu sobre esta supuesta revancha? Hasta donde hemos podido investigar y según lo que se ha reportado en diversos medios, no ha habido una confirmación explícita de una enemistad o rivalidad abierta. Sin embargo, la ausencia de declaraciones desmintiendo activamente la situación a veces puede ser interpretada por el público como una forma de confirmación tácita. Esto es algo muy común en la dinámica de las celebridades y sus seguidores. El silencio en ocasiones se convierte en elocuente. Ahora pongamos un poco de perspectiva. Es fundamental recordar que la industria del entretenimiento es un ecosistema donde la colaboración, aunque a veces parezca contradictorio, es clave. Muchos actores y actrices trabajan en proyectos conjuntos, se apoyan mutuamente y comparten experiencias. Es posible que detrás de esta aparente tensión exista una relación profesional cordial, o incluso una amistad, que simplemente no es visible para el público general. A veces las personas de éxito, especialmente en campos tan competitivos, desarrollan una especie de respeto mutuo, incluso si sus caminos profesionales divergen o se cruzan de manera competitiva. También debemos considerar el factor de la actuación. Ambos son profesionales de la interpretación, acostumbrados a encarnar personajes con emociones intensas. A veces la intensidad de un papel puede impregnar la forma en que interactúan públicamente, o al menos la forma en que el público interpreta sus interacciones. La línea entre la vida real y la ficción puede volverse difusa, tanto para los actores como para la audiencia, especialmente cuando los personajes que interpretan son tan apasionados y complejos. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta revancha épica Halil İbrahim vs Esla Turkoglu? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente reside en un punto intermedio. Podríamos estar presenciando una combinación de factores: la natural competencia inherente a la industria, la amplificación mediática de cualquier indicio de conflicto, la pasión de los fans por crear narrativas y quizás una dosis de malentendidos o interpretaciones erróneas. Lo que sí es innegable es que esta historia ha capturado la atención de miles, generando debates y especulaciones, lo que en cierto modo demuestra el impacto y la relevancia de estos dos artistas en el panorama actual. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Veremos algún tipo de confrontación directa o reconciliación pública? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento en cada proyecto que nos ofrezcan, admirar sus interpretaciones y seguir de cerca sus carreras. La belleza de estas figuras públicas es que nos ofrecen historias, nos inspiran y a veces nos dan material para debatir y reflexionar. Para recapitular brevemente, hemos explorado la supuesta revancha épica entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu, analizando cómo ha surgido de comparaciones, especulaciones en redes sociales y el interés del público. Hemos considerado las posibles motivaciones detrás de este fenómeno, desde la competencia profesional hasta la construcción mediática y la interpretación de los fans. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, lo que queda claro es el gran impacto que estos dos artistas tienen en la audiencia y la fascinación que generan sus trayectorias. Ha sido un viaje fascinante desgranar este tema, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que esta revancha es real? ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer cada una de sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un asterisco gran like asterisco a este vídeo, asterisco compartirlo asterisco con todos sus amigos que también disfrutan de estas noticias del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho. Asterisco suscríbanse al canal asterisco para formar parte de nuestra comunidad y no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.